Este foro pone encima de la mesa un debate muy actual y muy necesario, yo diría, en estos momentos, ¿no? Nuestro planeta está enfrentando unos desafíos ambientales muy importantes que a veces los vemos como muy lejanos. Nos parece que están pasando a muchos kilómetros y que no afectan a nuestras vidas. Sin embargo, la realidad es que sí, que están afectando mucho más de lo que a veces pensamos. Las presiones que está habiendo en estos momentos por el uso de los recursos naturales son cada vez más crecientes. Todos estamos oyendo continuamente las presiones por el uso del agua, cómo se están comprando o alquilando millones de hectáreas de tierra en países en desarrollo, quitándoselas a sus legítimos dueños, y cómo los minerales, el petróleo, todo lo relacionado con recursos naturales está siendo cada vez más demandado y los intereses más poderosos están consiguiéndolo, ¿no? A esto unimos los cambios importantes que está habiendo a nivel global, cambio climático o variabilidad climática, como queramos llamarlo, y nos damos cuenta que todo esto está ocurriendo a nivel global, pero los efectos se dejan sentir a nivel local. Son las comunidades, son los habitantes, somos incluso nosotros mismos, nuestros agricultores aquí en el Valle del Guadalquivir, pueden estar empezando ya a notar cambios, aunque no identifiquen claramente por qué están ocurriendo. Entonces, el proyecto se plantea que existen esos cambios, que esos cambios tienen unos efectos muy importantes en el nivel local, pero que también en el nivel local podemos encontrar buenas prácticas, modelos sostenibles y formas de manejar esos recursos naturales que sean más acordes con lo que se necesita, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro objetivo es identificar modelos sostenibles para la gobernanza y para el manejo de esos recursos naturales, poniendo en marcha metodologías de trabajo, sobre todo muy participativas, trabajando con la comunidad, porque creemos que hay que hacerlo desde enfoques ascendentes, ¿no? Los enfoques descendentes, los que un gobierno impone cómo se manejan los recursos naturales, han demostrado ya que dan bastantes problemas. Cuando ya existe una valoración del conocimiento tradicional, ¿cuál es el siguiente paso para poder formular una política pública? Nosotros en UICN, en la Oficina Regional para América del Sur, estamos trabajando desde esta perspectiva, tratando de complementar lo científico, tratando de complementar el conocimiento tradicional en la formulación, para tratar de incidir en la formulación de políticas públicas. Las políticas públicas básicamente responden a demandas ciudadanas. Es decir, en un gobierno, en un Estado, pues, las instituciones públicas tienen como una de sus principales metas, pues, satisfacer las demandas ciudadanas. Sin embargo, las políticas que están relacionadas con el clima generalmente son de tipo reactivo. Es decir, los gobiernos tratan de hacer algo frente a un desastre natural, frente a un problema inmediato. No existe una planificación estratégica que nos lleve con el tiempo a decir, bueno, vamos nosotros a planificar la forma en que vamos a hacer nuestro diseño de políticas públicas sobre una determinada dirección. Y esto se debe precisamente porque el clima, pues, no está dentro de los eventos que sean fácilmente predecibles. Lo que nosotros vemos en nuestra propuesta desde UICN Sur es que necesitamos complementar esta información científica con lo que es el conocimiento tradicional. Es decir, estos saberes, estas prácticas locales que tienen las poblaciones en torno al clima. No solamente en lo que se refiere a la comprensión del clima, sino las estrategias de adaptación que estas poblaciones han realizado durante varias generaciones y que en este momento, de alguna forma, por las circunstancias que están cambiando, están retomando. El tema del conocimiento tradicional, de igual manera, es un tema, pues, que se lo maneja, se lo presenta como una de las alternativas viables para la adaptación al cambio climático. En las COPs se lo presentaba, en la COP de Cancún se lo presentó,
De igual forma, en el último Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN, una de las mociones pues, pide que se tome en cuenta el conocimiento tradicional, que se hagan más investigaciones para identificar cuál es el potencial del conocimiento tradicional para la adaptación al cambio climático. Tenemos, sí, incertidumbre científica sobre el cambio climático y cómo se manifiesta a nivel local, ¿cierto? IPCC, ¿no? el GIEC, ¿no? El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, bueno, es un grupo muy técnico, entonces sí, claro, vamos a usar un idioma, un lenguaje más técnico, que dice que la adaptación es como un proceso socioinstitucional, ¿okay? Que requiere estrategias robustas técnicamente y socialmente. Y eso es muy parecido a lo que nosotros en Ecoadapt tratamos de hacer. Entonces, aquí sí, digamos, el punto de partida es que el cambio puede ser climático, pero también puede ser social o ecológico. Lo vemos como una oportunidad. ¿Okay? Entonces, tratamos de no tener un enfoque así catastrófico, de preparación contra catástrofes, pero más bien tomar el cambio como una oportunidad de hacer las cosas un poco mejor. Lo que hacemos ahora, preguntarnos si lo estamos haciendo bien y cómo se puede mejorar. Entonces eso supera solamente el espacio del cambio climático. Ecoadapt, sí, de manera, digamos, sencilla, el objetivo es de mejorar las capacidades de las organizaciones, las comunidades, de las ONGs, de los tomadores de decisión, de los científicos. Todos tenemos que mejorar nuestra capacidad para incrementar la capacidad colectiva de adaptación al cambio climático. Nosotros, en general, tenemos formas de gobernanza que ya tienen éxito en nuestros estudios de caso y estamos investigando por el lado de gobernanza, porque tienen éxito, también por un lado económico. Y después queremos que esas estructuras de gobernanza exitosas van a ser transferidos a otras regiones cerca de nuestro estudio de caso original. Por eso en nuestro caso, que es la Ilha do Cardoso en Brasil, eso es un ejemplo de una solución positiva, porque ellos encontraron una forma de cogestión participativo, implementaron un plano de manejo para el parque y organizaron un consejo del parque y de esa manera implementaron las reglas definieron las reglas para el parque y también implementaron esas reglas. Y el conflicto que tenía al principio terminaba en una colaboración. El objetivo del proyecto es de trabajar directamente con las comunidades y potenciar así las influencias de las comunidades locales mediante la documentación del impacto de las políticas en las políticas globales. Entonces, ¿cómo queremos hacer esto? Queremos hacer esto a través de la introducción de técnicas fotográficas y videoparticipativas, y con la cual ellos mismos pueden registrar y difundir sus propios desafíos socioambientales. Que las recientes evaluaciones nacionales y europeas sitúan a España como en un área geográfica donde el cambio climático es particularmente intenso y que es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático, que tenemos un plan nacional desde el año 2006 que promueve la integración y la adaptación al cambio climático en sectores y sistemas sensibles y vulnerables al cambio climático, y destacar recientemente el lanzamiento de la Plataforma Nacional de Adaptación, Adapteca. De los últimos 50 años, la degradación de los ecosistemas marinos, especialmente los costeros, pero en general todos los mares, se han venido degradando a niveles importantes. Eso unido, obviamente, también a un aumento sistemático de la población global, que demanda cada vez más proteínas animales. Y lo que se ha dado ha sido un aumento sistemático de la rapidez del consumo. O sea, no es que seamos más y que eso genere más demanda, no, es que consumimos más rápido. Y, por lo tanto, yo creo que en el modelo actual, o sea, a nadie se le escapa que es un modelo de producción insostenible, basado en el crecimiento y basado en el crecimiento económico y en la rentabilidad rápida.
¿Se puede mejorar esta situación? Bueno, los estados, y es una preocupación de ellos, y los pescadores necesitan herramientas para colaborar y generar políticas pesqueras más justas y sostenibles. Nuestro objetivo es pasar de un sector pesquero competitivo, competidor, fragmentado, individualista e impotente ante el futuro, sobre todo la pequeña pesca, la pesca a pequeña escala, donde hay una separación entre administración y sociedad, a esto, a un sector pesquero reconectado que contribuye a la sostenibilidad ambiental, económica y social. El planteamiento que hacemos está basado en los modelos de cogestión entre Estado y sector pesquero para la gestión de los recursos pesqueros. Bueno, este es un análisis que había hecho y el objetivo fue utilizar la herramienta de una reserva marina de interés pesquero que ellos, en base a su conocimiento ecológico local, diseñaron y en base a su conocimiento ecológico local, digamos, establecimos una serie de fases y que ellos propusieron a las administraciones. Pero cuando se propuso a la Administración la propuesta de crear esta reserva marina, se propuso que la gestión de esta reserva debería ser paritaria, es decir, una parte igual con representantes del sector pesquero y el mismo número de representantes de la Administración. Entonces, en base a eso, bueno, pues la Administración Autonómica de Galicia aprobó la propuesta. Para España, dicen que las áreas de conservación comunal son un fenómeno muy común en España, que aunque es un concepto de amplia aceptación a nivel internacional y que se está aplicando en políticas ambientales globales, de hecho, algunos estados en Latinoamérica ya tienen en su legislación el concepto de ICA y hay territorios que tienen ese tipo de protección, ¿de acuerdo? Forman parte de la red de espacios protegidos. Bueno, otra cosa importante es que es necesario hacer un estudio específico de un territorio para saber si es una ICA o no. No puedes darlo a priori. Y luego que es muy importante tener un consentimiento libre, previo e informado de las comunidades antes de referir a ese territorio como una ICA o no. Algo que se puede dar por sentado y es importante no hacerlo. Bueno, ¿por qué nos parece tan interesante el tema de las ICAs? ¿Y por qué está cada vez teniendo más peso a nivel internacional en todo tipo de políticas y estrategias, etcétera? Bueno, pues porque las ICAs tienen unos valores añadidos que no tienen muchos otros tipos de, por ejemplo, de espacios protegidos o de otros tipos de gestión. El primero es la sostenibilidad, de tal forma que lo que ha seguido funcionando son aquellos modelos que han conseguido gestionar esos territorios sin agotar los recursos y al mismo tiempo dándole a las comunidades locales pues, los recursos y los medios que necesitaban. De las conclusiones del estudio, las tres más importantes es que las ICAs han sido y son clave hoy en España para la conservación de la biodiversidad. España es un país extremadamente rico y diverso en sistemas de gestión colectiva o participativa del territorio. Bueno, ya sabéis que muchas veces la riqueza en biodiversidad y la cultural están muy relacionados. Hay bastantes estudios en ese sentido. Y que esta riqueza en formas de gestión ha desaparecido de muchos otros países europeos. Hay otros compañeros en Europa que han hecho estudios en Inglaterra, Italia y Croacia. Y, por ejemplo, en todos los países del bloque soviético, del antiguo bloque soviético, todos los usos comunales desaparecieron porque la gente se le quitó totalmente el poder de decisión y lo llevaba directamente a un Estado centralista, ¿no? Pues nosotros tenemos la suerte de que aún pervive esa riqueza que tenemos, aunque sea desconocida. Desde luego lo que no se podrá decir es que no contábamos, ha habido civilizaciones que han entrado en colapso, que han entrado en crisis por no ser capaces de tener soluciones para resolver los problemas que tenían planteados. Este no es el caso. O sea, una de las cosas más quizá sorprendentes es que desde hace años contamos con alternativas que además han sido probadas en contextos locales y han demostrado su fiabilidad, su eficacia, tanto en la generación energética limpia, en el ahorro y la eficiencia, en los estilos de vida y consumo. Y, sin embargo, lo que no ha ocurrido hasta la fecha es que se hayan generalizado estas alternativas, de las cuales yo creo que hoy podríamos decir que tenemos un auténtico arsenal. Y esto a mí me lleva a coincidir con Pepa
en la idea de que el cambio climático es ante todo un reto propio de la esfera social. Es decir, aunque desde el punto de vista científico-tecnológico, por supuesto, nos plantea muchos retos y tengamos todavía mucho que aprender, mucho que saber, es cierto que el cuello de botella está más bien en reunir los consensos sociales, los acuerdos, las predisposiciones para hacer algo al respecto, ¿no? La idea de esto, del análisis estructural, es identificar un sistema complejo, como lo son los sistemas socioambientales, como eso, un sistema de redes complejas. Y en esa medida, identificar algunos actores o variables clave, ¿vale? Mediante la identificación de actores y variables claves, plantear escenarios posibles. Esa sería la perspectiva, y ver, dados estos escenarios posibles, deseables en algunos casos o no deseables, cómo tendrían que ser el camino hacia adelante, ¿vale? Por último, se puede adaptar el análisis y planeación de territorios, es decir, es moldeable. Acá no está restringido, si bien para partir hacia el análisis de prospectiva partes de los datos actuales, tú planteas escenarios y se pueden moldear. Esa es la idea. Ahora, para este análisis se recomiendan 3 puntos. El primero es una herramienta de reflexión colectiva, tiempo que varía respecto al grupo, y usar métodos participativos. Es aquí donde viene lo complicado, ¿no? Sobre todo para los estudios que ya hemos visto, con lo que se ha visto un poco ayer, es una herramienta de reflexión colectiva. Esto suena bastante simple, dice, claro, pones y participas a la gente. Una vez que lo hemos hecho en las comunidades, las cuestiones se complican, aunándolo un poco, incluso a cuestiones de género o incluso al propio estatus social que da, ya sea por la estructura gubernamental o la estructura de la comunidad, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cómo moldear que sea realmente participativa? Habrá algunos que enfrente de toda la comunidad no digan unas cosas, y si los seccionas por grupos, seguro que no es que se atrevan, sino se sentirán más cómodos de decir ciertas opiniones, ¿no? De ahí, ¿cómo alcanzar esa reflexión colectiva? El tiempo varía con ritmo del grupo. Entonces ahí ya vamos identificando en el problema algunas variables, ¿cierto? Algunas variables que van saliendo como a flote. Por ejemplo, acabamos de escuchar turismo, ¿sí? Acabamos de escuchar que la problemática está relacionada también. Ahora, acuérdense que nosotros hacemos una división entre variables o el tema del turismo. Debemos ver si hay alguna variable que está afectando ya desde el interior del nacionales. Listo. Esto es importante porque nosotros también allí en Colombia teníamos si la variable tiene un mayor... La biodiversidad. Es decir, evitar el tema de conservación porque... a la petrolífera o al turismo. Pero porque para la base de que una es excluyente de la otra, es decir, si se instala... Y impactan o no, ese es el ejercicio del llenado de la matriz. Ahora solo lo que hay que hacer es caracterizar la zona y cada uno de los variables y ya... Todos estamos bastante de acuerdo en que nos enfrentamos a un problema común, a un problema importante y que presenta grandes retos, ¿no? El cambio ambiental, los desafíos ambientales son una realidad. Entonces, algo a lo que vamos a tener, con lo que vamos a tener que convivir en los próximos años. Este tipo de iniciativas y de gestión comunitaria, como suscitó el debate de ayer, que fue realmente interesante, a veces son un poco idealistas, digamos, ¿no? Cuando vas a nivel de la población, en qué medida el bienestar se ve de alguna manera frenado por la conservación y viceversa, ¿no? No siempre conservar significa que haya un mayor bienestar, sino que a veces conservar significa que no se puede incrementar cierto nivel de vida, como ha ocurrido en algunas comunidades de los casos de estudio. Es importante generar un clima de confianza a la hora de investigar y de aplicar herramientas entre los investigadores y la comunidad para poder desarrollar este tipo de herramientas participativas.
como se ha expuesto en los casos de estudio principalmente del proyecto COMET. Es necesario adaptar las herramientas a las comunidades y utilizar un lenguaje oral y visual apropiado para cada grupo de trabajo. Esto fue muy evidente en el caso de Cobra. Necesario incluir la perspectiva de género, de nuevo, no hablo más sobre ese tema. Necesidad de identificar a los actores claves, a los stakeholders que llamamos de la comunidad, tanto internos como externos, incluir todos los puntos de vista en la medida de lo posible. Hacer la transferencia de metodología a las comunidades para que se apropien y validen los resultados, como vimos hoy con el análisis estructural de prospectiva. Realmente es necesario, ¿no?, que las comunidades lo entiendan, lo apliquen y lo utilicen, ¿no?, para ellos mismos poder diseñar hacia dónde quieren ir, su futuro también. Bueno, uno de los objetivos principales del foro, yo creo que se ha cumplido, ha sido ampliar la arena de aprendizaje, esa pista de baile que dicen los colombianos, y ha habido una participación realmente equitativa de las diferentes stakeholders, de los actores, ¿no? Por un lado tenemos el ámbito académico, el 40%, bueno, también al ser en la universidad hemos tenido una participación amplia de los académicos, ONGs el 20%, entidades públicas el 16%, 24% de expertos y quizás nos haya faltado la población local. Y bueno, para finalizar, uno de los grandes retos, la necesidad de crear espacios de coordinación legítimos y representativos con capacidad de influencia en las tomas de decisiones, ¿no? Que realmente las políticas puedan llegar a abarcar todas estas diferentes perspectivas, sean alimentadas, para poder caminar todos en la misma dirección y aplicar una solución a esta gran problemática que nos está afectando.